Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la entrega del tercer premio de Equidad de Género, del Premio de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés. En esta ocasión nos acompañan en el Presidium el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de nuestra fundación. El licenciado Jorge Alemán Velasco, patrono de esta fundación. La licenciada Irma Cuez Arquiz, coordinadora del Programa de Equidad de Género. El doctor Sergio García Ramírez, coordinador del Programa de Equidad de Género. La licenciada Guadalupe Gómez Maganda, secretaria técnica del Programa de Equidad de Género. La licenciada Dulce María Sauri Riancho, Premio de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés. La licenciada Lorena Cruz Sánchez, directora general del Instituto Nacional de las Mujeres. Y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán. Vamos a iniciar esta ceremonia con un mensaje del doctor Sergio García Ramírez. Señor presidente, señoras, señores, estoy seguro de que este es un momento de particular complacencia, un privilegio para la Fundación Miguel Alemán, que usted dignamente preside, porque nos corresponde ahora entregar el premio, merecido premio de Equidad de Género a una persona que lo ha merecido a lo largo de su vida, una vida todavía muy corta. Vendrán muchos, pero muchos años para merecer otra vez este premio y muchos más. La Fundación Alemán tiene entre sus programas este de Equidad de Género. Es uno entre varios. En todos ellos se ha distinguido como promotor, la Fundación, de la cultura, exaltando además valores culturales, artísticos, científicos, valores republicanos en suma. Este es uno de ellos. En años anteriores se ha otorgado este premio a otras mujeres distinguidas que nos han engalanado con su presencia en grandes lides del quehacer, de las tareas del país, a veces académicas, en ocasiones políticas, pero siempre finalmente mujeres, mujeres luchadoras que han puesto en alto su condición de mujer y su condición de mexicanas. En este caso se trata de celebrar el otorgamiento del premio a Dulce María Sauri Riancho. No me toca a mí, lamentablemente, hacer la presentación de doña Dulce María. Me gustaría haberlo hecho, pero hay alguien mejor que yo que la va a hacer y que la va a hacer seguramente con excelencia. Pero sí me toca expresar el beneplácito del Comité de Equidad de Género, de quienes laboramos en el programa de Equidad de Género, y entiendo que también, por supuesto, hablo en nombre del licenciado Alemán, en nombre de Jorge Alemán, entiendo que hablo en nombre de ellos también para manifestar esta misma complacencia. En lo personal, este es un pequeño paréntesis, pero no puedo dejar de hacerlo, en lo personal me da un particular gusto estar a su lado, señora presidenta, para mí señora presidenta, porque con esa denominación me referí a ella durante mucho tiempo, lo hice con un gran orgullo, con un gran gusto, y durante ese tiempo la pude admirar todavía más de lo mucho que ya la admiraba y la he seguido admirando. No hago más uso de la palabra porque corro el riesgo de invadir las áreas de competencia de otros de mis colegas en esta mesa. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez. A continuación, el mensaje de la licenciada Guadalupe Gómez Maganda. Señor licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán,
don César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, don Pedro Joaquín Coswell, secretario de Energía y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, maestra Dulce María Sauri Riancho, doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán, don Jorge Alemán Velasco, doña Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Mujeres, coordinadores del programa de equidad de género de esta fundación, don Sergio García Ramírez y doña Irma Cuez Arquiz, señoras, señores. Hay encomiendas que causan especial satisfacción, como la que hoy me han confiado los integrantes del Comité de Equidad de Género de esta Fundación Miguel Alemán. Al presentar a una mujer a quien aprecio, valoro, respeto, desde hace muchos años, en que la vida nos ha llevado a compartir tareas que nos han permitido establecer lazos de amistad perdurables. Dulce María Sauri Riancho. Yucateca de origen, socióloga y maestra en historia de profesión, política por vocación y feminista por convicción. Aunque me precio de conocerla, acudí a la formalidad de revisar su currículum vitae y me sentí en verdad muy complacida al encontrar en los primeros renglones que es madre de 3 hijos y abuela de 3 niñas, evidenciando que su familia constituye su mayor logro en una vida plena de realizaciones que prestigia no solo a una mujer excepcional, sino a su estado y a su país. Dulce María ha sido protagonista del acontecer nacional desde diferentes responsabilidades. Como legisladora federal, tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado de la República, en la Administración Pública Federal, al gobernar su estado de Yucatán de 1991 a 1994, y en el ámbito federal, coordinando la Comisión Nacional de la Mujer, desempeñándose como responsable de la creación de la estructura institucional para el adelanto de las mujeres a nivel federal y de la promoción para la creación de las estructuras estatales correspondientes, donde imprimió su positiva huella. En el eficaz desempeño de cada una de las responsabilidades que le han correspondido, ha sido determinante, además de su talento y preparación académica, su vocación de servicio, su visión y conocimiento del acontecer nacional, y sobre todo su carácter y determinación para tomar las decisiones más acertadas frente a retos y desafíos que parecieran insalvables. Mención especial merece su destacada participación en el Partido Revolucionario Institucional, en el que presidió por sus méritos el Comité Directivo Estatal de su entidad, en condiciones muy difíciles de inestabilidad política en el gobierno yucateco que se reflejaban en el partido. Y fue asimismo la segunda mujer en ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, correspondiéndole enfrentar la derrota en la elección presidencial y la alternancia en la presidencia de la República, dando siempre muestra de su sólida militancia, su acendrada formación política y su compromiso con la nación. A nivel internacional ha formado parte de la Unión Interparlamentaria Mundial, en la que presidió la reunión de mujeres parlamentarias, y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Sería muy difícil pretender abarcar en esta breve presentación, previa a la entrega del galardón a que se ha hecho acreedora, la fructífera trayectoria de vida de Dulce. Por ello me dedicaré a comentar algunas de las razones que han sido consideradas para entregarle hoy, en esta señalada ocasión, el Premio de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés. Indudablemente que debió haber influido en su formación humana y política el haber nacido en Yucatán, estado que cuenta con una tradición arraigada de participación femenina y desde el primer Congreso Feminista del país en 1916, y entidad vanguardista en la que por primera ocasión mujeres desempeñaron cargos de elección popular. La igualdad de género ha sido para Dulce un objetivo central por el que ha trabajado desde los diversos ámbitos en los que su trayectoria de vida la han ubicado, no solo por la justicia que ella implica, sino porque es condición indispensable de toda democracia y porque sabe que es el único camino para el avance de una nación. Siempre ha expresado su inconformidad por los estereotipos sociales,
que ubican a los varones como los únicos responsables de los asuntos públicos y de determinar hasta el destino de los miembros de su familia, así como su certeza de la importancia de las políticas públicas para garantizar un ejercicio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. También cree, y ha luchado por ello, que solo empoderando a las mujeres para ejercer su ciudadanía a plenitud, podrán vencer resistencias y obstáculos que las limitan en su legítima aspiración de participar en igualdad de condiciones que los hombres en la definición del futuro familiar y social. Dulce se ha distinguido a sí mismo por su rebeldía ante las injusticias. Por ello, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido una constante en su vida y una tarea permanente contra esa sociedad patriarcal, avasallante, que pretende arraigar a las mujeres en el ámbito de lo doméstico y en el servicio a los demás. Atenta a las circunstancias que violentan los derechos humanos de las mujeres, en el Senado de la República fue la presidenta fundadora de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, forma extrema de la violencia de género que después de una ardua lucha se ha tipificado como feminicidio, en virtud de que la privación de la vida obedece tan solo a la condición de mujer de las víctimas. Aunque haya gobernado a Yucatán, Dulce María Sauri está consciente de la existencia de la discriminación en la política por la condición de género. De ahí la importancia de vencer resistencias y exclusiones que limitan a las mujeres su reconocimiento y su ascenso. Siempre ha impulsado acciones afirmativas a favor de los derechos humanos y la participación de las mujeres en la agenda democrática de México. Se sumó a la lucha para promover reformas legales como las cuotas de género en el registro de candidaturas a puestos de elección popular, para impedir la ubicación de las mujeres tan solo primero en las suplencias o en lugares de difícil triunfo y posteriormente en candidaturas con suplentes masculinos para que después asumieran la titularidad tras la renuncia concertada o impuesta a la candidata triunfadora. Y desde luego intervino también cuando el Tribunal Electoral en histórica sentencia obligó a los partidos políticos a cumplir con el mandato legal de postular el 40% de mujeres candidatas con suplencias del mismo sexo, que permitió alcanzar el mayor número de legisladoras federales en la historia política de México. Dulce sabe que es la política el mejor medio para eliminar desigualdades e injusticias y que la búsqueda del poder tiene como motivación ética contribuir al esfuerzo colectivo para lograr condiciones más dignas de existencia, así como nuevas etapas de progreso. Como mujer política que es, Dulce María, al gobernar Yucatán, señaló al inicio de su gestión los 3 principios a los que se sujetaría en el cumplimiento de tan elevada responsabilidad: unidad, respeto y trabajo. En esa función, tomó la difícil decisión de cerrar el ciclo henequenero para buscar nuevas perspectivas de diversificación económica sin desatar problemas sociales. Ella ha comentado, por cierto, en una entrevista que le hizo Enriqueta Cabrera, que en el ejercicio del gobierno la visión de género hace que las percepciones sobre los problemas sean distintas y, por tanto, la forma de enfrentarlos. Indudablemente que la firmeza de sus convicciones se demostró cuando, casi al término de su mandato, decidió dejar la gubernatura antes de aceptarse violentar a la voluntad popular expresada en las urnas. Son estas algunas de las razones que determinaron el otorgarle hoy el Premio de Equidad de Género que lleva el nombre de Miguel Alemán Valdés, demócrata convencido de que para modernizar a México era indispensable incorporar a las mujeres a todos los ámbitos del quehacer nacional, siendo para ello imprescindible promover el reconocimiento de sus derechos políticos. Congruente con ello, el presidente alemán, entre sus primeros actos de gobierno, promovió el voto de las mexicanas en el municipio, célula básica de nuestra organización política e institucional. De esa primera reivindicación sufragista y alcanzada la ciudadanía plena después, las mujeres han transitado la exigencia de respeto y ejercicio real de sus derechos, y de ahí a su justo reclamo del mismo trato y oportunidades. Legítima aspiración que ahora sentimos cercana y viable, cuando a iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
se estableció en la Constitución la paridad en candidaturas a legisladores. Y en esta apertura de espacios de interlocución política y participación ciudadana femenina, va consolidándose una cultura de igualdad de género, de igualdad sustantiva y una democracia más incluyente en la que ha estado y seguirá presente siempre Dulce María Sauri Riancho. Muchas gracias. Al final. Agradecemos mucho la presencia del licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y del licenciado César Camacho Quirós, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y también la presencia de la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón, directora general de Canal 11 y miembro del Consejo del Programa de Equidad de Género de esta fundación. Solicitamos al licenciado Miguel Alemán Velasco hacer entrega del tercer premio de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés a la licenciada Dulce María Sauri Riancho. Muchas felicidades, licenciada Sauri Riancho. Y a continuación le agradeceremos a nuestra galardonada en esta ocasión dirigirnos un mensaje. Antes de empezar con las palabras que había preparado, quiero agradecer muchísimo a todas y a todos que el día de hoy me acompañan para recibir este honor y esta distinción por parte de la Fundación Miguel Alemán. Veo los rostros y recuerdo jornadas de lucha en la comisión, en el partido, en las cámaras, y esto simple y llanamente es algo que aquilato mucho el día de hoy en la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco a la Fundación, a su comité del programa de equidad, la determinación de otorgarme el Premio de Equidad de Género Miguel Alemán en su tercera edición. La fecha de hoy me provoca una reflexión inicial porque me recuerda la continuidad de una serie de actitudes y valores que todavía obstaculizan el pleno ejercicio de la igualdad entre los géneros. En unos minutos más dará inicio a la Copa Mundial de Fútbol 2014, que congregará a millones de espectadores de todas las latitudes en torno a la televisión. Es un certamen típicamente masculino, como lo son la mayoría de los deportes de conjunto más populares. Pocos en esta sala ignorarán que en el 2010, año del centenario y del bicentenario, España triunfó. Pero ¿quién conoce los resultados del Mundial de Fútbol Femenil? ¿Cuáles son los mejores equipos? ¿Dónde han estado las sedes? No se trata solamente de que los mundiales de balompié femenino sean eventos relativamente nuevos, pues el primero se jugó en 1991 en China, y que por lo tanto pueda pensarse que aún no se ha instalado en el gusto de la mayoría, sino que la indiferencia radica fundamentalmente en una cuestión cultural que ilustra en forma diáfana cómo los obstáculos para la igualdad entre mujeres y hombres no se eliminan solo cuando las barreras de acceso caen, sino que se encuentran en el terreno de los valores, costumbres y tradiciones. Muchas y muchos pensarán que mujeres jugando fútbol significa una invasión de espacios reservados en exclusiva a los hombres,
que son los que cuentan con la fuerza y la destreza necesarias para brindar joyas de diversión durante 90 minutos, en tanto que las mujeres son tan solo pobres y limitadas imitadoras de aquellos. Por eso, los mundiales masculinos suscitan interés general y los de las mujeres todavía importan tan solo a algunos grupos selectos. De manera alguna significa ignorar la existencia de mujeres exitosas en la vida pública. Aquí mismo contamos con ministras y magistradas, exgobernadoras, numerosas legisladoras, empresarias y funcionarias públicas de alto nivel. Sin embargo, el logro individual no puede cegar la visión a grado tal de olvidar que en tanto seamos productos de una coyuntura y no de un cambio estructural, la participación de las mujeres en las esferas de decisión será todavía un accidente afortunado para unas, en tanto que la mayoría aún no puede ejercer derechos fundamentales como el de una vida libre de violencia. Mujeres y hombres tenemos derecho a una vida plena en tanto el ámbito de la sociedad como de la economía, la cultura y la política. La condición de género no debe ser motivo para que nosotras no participemos en el ámbito de lo público, ni que para la vida familiar y privada que esté reservada en exclusiva para las mujeres. La diferencia esencial entre ellos y nosotras estriba en la naturaleza de los obstáculos que enfrentamos para hacer reales y efectivos los derechos humanos fundamentales, al trabajo, a la educación, a la salud, a la participación política. Evitaré la tentación de referirme a Olimpia de Gouges, que fue guillotinada cuando intentó que libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa fueran extensivas a mujeres y hombres sin excepción. Más cerca en el tiempo y geografía, me referiré a 3 generaciones de mujeres que vieron la luz en el siglo XX para ilustrar de esta manera la historia de continuidades y cambios que marca el camino hacia la igualdad. Nuestras abuelas nacieron a principios del siglo pasado. Entonces, mujeres de distintas partes del país, como las yucatecas Rita Cetina a finales del siglo XIX y Elvia Carrillo Puerto, luchaban por la educación de las niñas y por el sufragio femenino. Habían cifrado su esperanza en el Constituyente de 1916-1917 para que se estableciese su derecho político fundamental de votar y ser electas. Sin embargo, la audacia de los diputados constituyentes, que permitió forjar los derechos sociales, que transformó el eje de la riqueza en México al mandatar la distribución de la tierra, se agotó cuando se trató de legislar sobre la participación política de las mujeres. Hubo que esperar hasta 1947, cuando reformada la Constitución por iniciativa del presidente Miguel Alemán, las mexicanas pudieron votar por primera vez en las elecciones municipales, como bien refirió Guadalupe Gómez Maganda hace unos momentos. Y 6 años después, en 1953, quedó establecida para los comicios federales. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres de la generación de nuestras abuelas, las preocupaciones estaban centradas en la atención y crianza de los hijos, en las numerosas muertes maternas al dar a luz, en la supervivencia de los menores, asolados por epidemias e infecciones que los diezmaban. Las mujeres que trabajaban fuera del hogar eran principalmente maestras de educación primaria y secretarias en las oficinas públicas. Nuestras madres vieron la luz a finales de la década de 1920. La mayoría tuvo que sufrir la dolorosa pérdida de 2 o 3 de sus hijos a temprana edad. A diferencia de las abuelas, ellas fueron a la escuela primaria y secundaria, pero cuando se trató de continuar sus estudios preparatorios, puede haber prevalecido el criterio familiar de aprender algo útil, como comercio, en tanto se realizaba el matrimonio que habría de consagrarlas a la que sería su único destino, el cuidado del hogar. Casadas alrededor de los 20 años, muchas de nuestras madres dieron a luz a sus hijos en una clínica u hospital. A diferencia de la generación anterior, la de nuestras abuelas, ellas comenzaron a espaciar los embarazos y el número de hijos. Pero lo más relevante, la inmensa mayoría de sus descendientes alcanzaría la mayoría de edad. Es cierto que las madres que encajan en esta descripción pertenecían a una sociedad urbana y a un grupo social con acceso a servicios de salud y educación
todavía reducido en comparación con quienes vivían en el campo. La generación de nuestras madres vivió la creación de las grandes instituciones internacionales de la posguerra. Las Naciones Unidas definieron constituir la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que México fue uno de los 15 países representados, en este caso por Amalia Caballero de Castillo Ledón. Vale detenerse un momento en esta distinguida tamaulipeca, que con el apoyo del presidente de la República recorrió los países de América Latina promoviendo la nueva organización que tenía como mandato fundamental el adelanto de las mujeres en el mundo. Por cierto, encontré evidencia hemerográfica de que Amalia Caballero fue considerada seriamente para ser postulada candidata al gobierno de Tamaulipas en 1951. Ese mismo año nací, penúltimo del gobierno del presidente alemán. La economía de México se encontraba en plena expansión, a punto de ingresar al largo periodo de desarrollo estabilizador que se significó por altas tasas de crecimiento económico y la expansión de las instituciones del Estado responsabilizadas de la educación, salud y seguridad social de los mexicanos. Nuestra generación fue la primera vacunada masivamente, como parte de las políticas públicas que buscaban abatir la mortalidad infantil. Así recibimos de las instituciones del gobierno vacunas contra la viruela, la poliomielitis, difteria, tosferina y tétanos. El esfuerzo institucional fue exitoso, un avance más para incrementar la esperanza de vida de los mexicanos. Algunas de nuestra generación tuvimos el privilegio de iniciar la educación desde el kinder, todas de recibir los primeros libros de texto gratuito. La mayoría no vivió el dolor de perder un hermano. Al concluir la preparatoria, muchas pudimos elegir carrera profesional que concluimos y ejercimos, comenzando a combinar las responsabilidades domésticas con el ejercicio de la profesión. Somos la generación de la píldora anticonceptiva para regular la natalidad, de los movimientos para acelerar los procesos democráticos de cambio en México y de luchar por la paz en el mundo. Mujeres y hombres de nuestra generación tenían prácticamente asegurado un empleo cuando egresaban de las universidades. El país estaba en la fase final de su expansión económica cuando nos incorporamos al mercado de trabajo. Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, había comenzado la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Desde 1955, con Aurora Jiménez de Palacios, a cuentagotas, cada legislatura aumentó el número de diputadas y en 1970 se abrió el Senado a María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. La década de 1970 trajo también a la primera secretaria de un gabinete presidencial. La etapa del desarrollo estabilizador había sido sustituida por la del desarrollo compartido, que buscaba responder a los retos de una población que se había incrementado sustancialmente gracias a los éxitos obtenidos en la salud pública. El gobernar es poblar fue reemplazado por el lema «La familia pequeña vive mejor». Coincidentemente con la primera Conferencia Internacional de Población en 1974, México reformó su Constitución para establecer en el artículo 4 la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Quizá el aliento mayor para esa reforma fue su designación como sede de la primera Conferencia Internacional de la Mujer. Como Estado miembro y responsable por parte de Naciones Unidas de la organización de este evento inédito, el gobierno de nuestro país coordinó su realización bajo la presidencia del licenciado Pedro Ojeda Paullada y la eficaz batuta de la embajadora Aida González. Este fue el punto de arranque del compromiso de México para desarrollar políticas públicas que impulsaran el adelanto de las mujeres. Las políticas públicas de población y mujeres nacieron unidas. Se trataba de disminuir el número de nacimientos, de aumentar la edad de la primera unión y de lograr un espaciamiento entre el número de hijos que permitiera ordenar de mejor manera el crecimiento poblacional desbocado de esos años. En una primera etapa, el Consejo Nacional de Población
albergó una modesta oficina donde comenzaron a delinearse las políticas para cumplir los compromisos de México en las conferencias de Naciones Unidas. Aquí tengo que recordar a Ifigenia Martínez, que fue la primera responsable de esta oficina, a Hilda Anderson Nevares de Rojas, que lo fue también por un buen número de años. La planificación familiar dominaba el panorama de las políticas públicas hacia las mujeres. El parteaguas fue la preparación para participar en la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer, que habría de celebrarse en Beijing, China, en 1995. Entonces se mostró el vigor de las organizaciones no gubernamentales que desde la sociedad trabajaban diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres. Su combinación con las organizaciones de mujeres de los partidos políticos, significativamente el PRI, aquí me refiero al ANFER y también a la CIM del PRI, con las legisladoras que habían logrado introducir la figura delictiva de hostigamiento sexual, estoy hablando de 1990, generó por primera vez una representación oficial del Estado mexicano en una conferencia de Naciones Unidas que sumó a funcionarias y funcionarios de gobierno y representantes de las organizaciones no gubernamentales encabezados por Silvia Hernández, que era entonces secretaria de Turismo. Llegamos a Beijing con avances en nuestras alforjas políticas. En 1979, Griselda Álvarez había sido electa gobernadora de Colima, la primera. Beatriz Paredes por Tlaxcala en 1987 y yo por Yucatán en 1991. La gran comisión de las cámaras de diputados y senadores habían estado presididas por mujeres, María de los Ángeles Moreno y Socorro Díaz, y el partido en el gobierno, el PRI, había electo por primera vez a una presidenta de su Comité Ejecutivo Nacional, María de los Ángeles Moreno, en diciembre de 1994. El programa de acción de Beijing asignaba responsabilidades a los gobiernos para generar condiciones que permitieran el cumplimiento de sus objetivos y metas. El Ejecutivo mexicano tomó 2 medidas concretas, una programática, que fue la elaboración del primer Programa Nacional de la Mujer, subtitulado Alianza para la Igualdad 1995-2000, y la otra, separar a la oficina responsabilizada de los programas de mujeres del Consejo Nacional de Población para darle autonomía y jerarquía administrativa y política que le permitiera desarrollar las políticas comprometidas internacionalmente. El PRONAM fue concebido como un programa especial dentro del Sistema Nacional de Planeación con carácter transversal e involucramiento de toda la Administración Pública Federal. Así, hace casi 18 años, en junio de 1996, me hice cargo de la coordinación del PRONAM, que ya había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y que contaba para esa fecha con 2 órganos fundamentales para su aplicación, el Consejo Consultivo y la Contraloría Social. En estos 2 órganos convergieron mujeres de ideologías políticas y partidos distintos, de organizaciones de la sociedad de todo el espectro y funcionarias gubernamentales, todas con un propósito común, el adelanto de las mujeres y las niñas mexicanas. Administrativamente, el nuevo órgano dependía del secretario de Gobernación, por lo que me inicié en los vericuetos de la burocracia para lograr lo mínimo indispensable para operar. No fue fácil. Tuve que traerme silla y escritorio de la casa al vetusto edificio en vías de ser desocupado por su deterioro. No había posibilidad de amilanarse con el empuje y arrojo de las mujeres del Consejo y la Contraloría. ¿Qué podemos decir con la embajadora Olga Pellicer, primera presidenta del Consejo, después con María Elena Chapa y una Contraloría Social con Clara Scherer adentro? Así, contra viento y marea, logramos armar una estructura administrativa que permitió iniciar los trabajos. Pero lo más difícil estaría nuevamente en el terreno de la cultura político-administrativa y consistió en lograr que los secretarios del gabinete presidencial tomaran en serio y a fondo los temas vinculados con el Programa Nacional de la Mujer, que se comprometieran a ponerlos en ejecución en los ámbitos de sus competencias. Las prácticas señalaban que las cuestiones relacionadas al género se recordaban solo el 8 de marzo y nada más. Por eso fueron fundamentales 2 cuestiones vinculadas al lenguaje burocrático administrativo, es decir, que nos permitieran hablar el mismo idioma a los funcionarios y al PRONAM. La primera fue la determinación del INEGI
de brindar un pleno apoyo al programa a través de sus especialistas de diversas áreas, así como la publicación de información estadística simplemente dividida por sexos. Este simple paso fue una gran victoria en la Secretaría de Educación Pública, como diría el clásico, aunque ustedes no lo crean, donde distinguir entre niñas y niños permitió comenzar a vislumbrar las diferencias, los rezagos y la discriminación. En la misma Secretaría de Gobernación se logró un gran avance cuando el secretario reconoció públicamente que el asunto de la violencia doméstica o intrafamiliar, como se le llamaba entonces, era un asunto de interés público y no reservado al ámbito privado, como todavía se consideraba por algunos sectores de gobierno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre se ha cosido aparte. Para lograr penetrar en sus vericuetos administrativos y hablar su mismo lenguaje, acometimos la tarea de realizar la primera revisión del presupuesto de egresos de la Federación con el propósito de localizar los programas relacionados directamente con las mujeres, conocer sus asignaciones y sus partidas, así como las dependencias responsabilizadas de su ejecución. No conformes, entramos al ámbito del financiamiento para conocer las diferencias de acceso al crédito. Tocamos la puerta del Poder Judicial, federal y estatal, para iniciar un programa de capacitación de las convenciones internacionales en materia de derechos de las mujeres en sus resoluciones. Recuperamos la dinámica de preservación de avances de cumplimiento de la CEDAW, al que el PRONAM estaba estrechamente vinculado. En 1997, en las cámaras de diputados y senadores se crearon las comisiones de equidad y género. En la de diputados, dominada por primera vez por la oposición al gobernante PRI, fue posible poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas que estaban verdaderamente enfrentadas en esos momentos para impulsar la tipificación del delito de violación entre cónyuges, después de un encendido debate en que se mostraron con claridad esos arraigados valores que he mencionado. Como Comisión Nacional de la Mujer participamos muy de cerca en el diseño e instrumentación del Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, Hoy Oportunidades. José Gómez de León, su creador, adjudicó a las mujeres un papel central en su aplicación, pues las madres de familia se responsabilizan desde entonces de recibir y aplicar las transferencias monetarias destinadas a romper el círculo intergeneracional de transmisión de la pobreza. Este programa contiene la primera política de acción afirmativa, que consiste en otorgar becas por una cantidad mayor a las niñas que a los niños para prevenir el abandono escolar por responsabilidades domésticas. En el ámbito estatal, desde la Coordinación Nacional del PRONAM, trabajamos para fortalecer la creación de las estructuras institucionales dedicadas a promover el adelanto de las mujeres. La experiencia de Guerrero, la del país que creó una Secretaría de la Mujer, fue ilustrativa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos desarrolló un importante diagnóstico de las legislaciones estatales en cuanto a los derechos de las mujeres y de la infancia, paso fundamental para conocer las barreras legales que persistían a pesar de la reforma constitucional de 1974. Por su parte, las legisladoras federales realizaron un intenso cabildeo con sus pares estatales para la creación de comisiones de equidad y género en sus congresos. Los mecanismos estatales y en algunos casos municipales surgieron con diversas denominaciones y alcances. Llegaron para quedarse, aunque a lo largo de estos años han sufrido cambios para consolidar y ampliar su operación. Cuando concluí mi responsabilidad al frente de la coordinación de la Comisión de la Mujer, estaba en revisión el primer programa contra la violencia de género, entre otras importantes iniciativas que fueron eficazmente retomadas por la nueva coordinadora Guadalupe Gómez Maganda. Como partido en el gobierno, el PRI no accedió a impulsar la iniciativa para la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Prefirió dejar la decisión a su sucesor. Sin embargo, las condiciones prevalecientes lo propiciaban y lo exigían en ese momento. Se perdió la oportunidad histórica de que el Ejecutivo priista hubiese iniciado tan importante acción, pero al comenzar la nueva legislatura en el año 2000, un grupo de legisladoras presentó la iniciativa de ley que fue aprobada y el IMujeres inició sus funciones en enero de 2001 bajo el nuevo Gobierno de Acción Nacional. En esta última década han continuado los avances para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mexicanas.
Destaco en particular, aquí se ha hecho referencia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, que hace obligatoria la aplicación de las convenciones de la CEDAW y la de Belém do Pará, sin excusa y dilación alguna en las actuaciones de los poderes de la Unión. Y más recientemente, la reforma al artículo 41 constitucional, garantizando la paridad en las candidaturas al Congreso de la Unión y Congresos de los Estados. La fuerza de la diversidad ha hecho posible acometer los retos que representa la transformación de una cultura marcada por la desventaja y discriminación hacia las mujeres por su condición de género. El acceso de las mujeres a las esferas de toma de decisión se ha ampliado en forma significativa, pero todavía existe un déficit de presencia femenina en las posiciones que implican ejercicio real de poder, en la economía, en la política, en la representación popular. Al Estado mexicano le corresponde desarrollar una nueva etapa, la tercera, de políticas públicas que respondan a la realidad de las mujeres de México, urbanas y rurales, indígenas y mestizas, y adultas mayores. Seguimos siendo las responsables principales de la reproducción de las familias, aunque a la vez, en muchas de ellas, sean sus jefas, encargadas de llevar el gasto a los hogares. Los cambios tendrán que estar orientados hacia la economía del conocimiento como fuente productora de riqueza en las sociedades modernas y por la creciente exigencia de la economía del cuidado que permita compartir socialmente la atención a los niños y niñas y a los ancianos, cuyo número habrá de aumentar en forma considerable en la próxima década. Los avances de esta lucha centenaria no pueden hacernos cerrar los ojos ante la realidad de muchas mujeres que luchan por sobrevivir en medio de una economía marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades, y unos valores y actitudes que se resisten a cambiar para dar paso a la igualdad efectiva y sustantiva. Entre las mujeres de hoy, especialmente la de los pueblos originarios, subsisten problemas de pobreza, rezago y exclusión que debieron haber quedado enterrados en el pasado. Al mismo tiempo, las mujeres jóvenes, nuestras hijas, están viviendo en una sociedad para la cual la preparación profesional no es antídoto contra el desempleo estructural que asuela a la juventud de muchas partes del mundo, agravado aún más por su condición de género. Reitero mi profundo agradecimiento por este premio. En él veo el rostro de muchas mujeres que me inspiraron, ayudaron y alentaron a luchar por la igualdad de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada Sauri Riancho. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta ceremonia de entrega del tercer premio de equidad de género Miguel Alemán Valdés. Buena tarde y quedan en su casa.